Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con la unidad número 2, con la segunda parte de este sensor que es la cámara en la visión artificial. En el video anterior habíamos trabajado con el modelo matemático a partir del cual una imagen se proyectaba a través del modelo de pinhole y generaba una imagen analógica en la región del plano de la imagen, o es decir, donde está ubicado el sensor. Hicimos todo un análisis matemático respecto de cómo se realiza esa proyección y cuáles son las matrices de calibración y de parámetros extrínsecos. Ahora vamos a continuar con el proceso de la generación de una imagen digital. ¿Sí? Hasta el momento habíamos trabajado con una imagen analógica y continua. Ahora vamos a trabajar con el proceso que se sigue normalmente en una cámara para obtener una imagen digital y discreta. ¿Sí? En la imagen lo que podemos ver es un diagrama en bloques de todos los procesos y los pasos que se realizan en una cámara para obtener tanto, en primer lugar, la imagen en calidad cruda o RAW, que se llama que es la máxima calidad que puede entregar la cámara, y la imagen comprimida con algún algoritmo como por ejemplo el conocido JPEG. ¿Sí? En primer lugar, tenemos la parte óptica de la cámara, ¿sí? Que involucra principalmente los lentes y la distancia focal de la cámara con la apertura angular, ¿no? En segundo lugar, el cuerpo de la cámara lo que nos permite es manejar la apertura del diafragma, ¿sí? El diafragma nos permite, usando la analogía con el sistema visual humano, permitir pasar más o menos luz hacia el sensor de la cámara, ¿no? Por lo tanto, con una apertura mayor del diafragma entrará más luz y con una apertura menor entrará menos luz. ¿Sí? Luego tenemos el obturador, sería el shutter en inglés. ¿Sí? El shutter lo que controla es el tiempo de exposición del sensor a la luz. ¿Sí? Cuánto tiempo permanece abierto el diafragma o el obturador para que esa luz se termine de acumular en forma de carga eléctrica en los sensores, ¿no? Entonces, normalmente se habla de velocidad de obturador y se utilizan fracciones para determinar esa velocidad. Fracciones en segundos. Un octavo, un doscientosavo, ¿sí? Para indicar cuál es la velocidad del obturador, es decir, cuánto tiempo va a estar expuesto el sensor a la luz. ¿Sí? Luego tenemos los sensores propiamente dichos, es decir, los elementos fotosensibles de la cámara. Tenemos distintos tipos de sensores, principalmente dos grandes familias, el CCD y CMOS, que en un próximo slide vamos a hablar un poco más en detalle. Dentro de lo que tiene que ver con el sensor, bueno, tendremos que definir la resolución de muestreo espacial, es decir, cada cuánto espacio tengo una nueva celda del sensor dentro del sensor completo, ¿sí? ¿Cuántos elementos tengo por unidad de milímetro o de metro, como queramos definir, ¿sí? Espacialmente, ¿cuántas muestras estoy tomando? Cuanto mayor sea la cantidad de muestras que yo tomo, ¿sí? Voy a tener una resolución más alta para un mismo tamaño de sensor. O sea, significa que voy a tener de alguna manera más detalle en la imagen. Sin embargo, cuanto más menor es el espacio, menores son las celdas de los sensores, menos sensibles van a ser estos, porque tengo menos espacio con el cual absorber la luz, ¿no? Por otro lado, si es menos sensible, también es más propenso al ruido. Después tenemos también relacionado al sensor es el factor de llenado, porque habíamos hablado en el video anterior de que el tamaño del sensor no necesariamente era exactamente igual al tamaño del plano de la imagen. Lo ideal sería que el sensor ocupe el mayor espacio posible en ese plano de la imagen, pero no siempre es barato poder hacerlo
Y generalmente los factores de relleno que son más altos dan como resultado una mayor captura de luz y menos aliasing, ¿no? O sea, menos problemas derivados de el submuestreo de la imagen. Eh, lo ideal sería un factor de llenado alto, pero no siempre se suele lograr. Eh, Siguiendo con el sensor, el tamaño del mismo es interesante. Eh, Cuanto más grande sea el sensor, ¿sí? Quiere decir que más vamos a poder absorber de la luz, ¿sí? Va a ser un sensor más fotosensible de alguna manera. Sin embargo, es más caro construir un sensor más grande porque ocupa mayor espacio en la oblea de integración, ¿no? Y además, cuanto más grande sea, mayor es la probabilidad de que existan defectos en ese chip. Entonces, hay que encontrar una relación de compromiso entre el tamaño y la posibilidad de tener errores. Y por otro lado, los sensores de tamaño más pequeño también tienen ópticas más compactas asociadas. Entonces las cámaras más compactas tienen un sensor más pequeño y lo que es menos costoso, ¿no? El último parámetro que tiene que ver con el sensor es la resolución. ¿Sí? En definitiva, cuántos elementos fotosensibles tengo tanto verticalmente como horizontalmente. Cuanto mayor sea la cantidad, independientemente de cuán espaciados estén, que era la resolución espacial, entonces cuanto más sensores tenga, mayor va a ser la resolución de la imagen. ¿Sí? Sigamos. Luego que los elementos fotosensibles del sensor toman esta información, bueno, como es muy débil la información, la señal eléctrica generada, es necesario amplificarla, ¿sí? Entonces tenemos amplificadores analógicos que se encargan de mejorar el nivel a través de la ganancia. Normalmente la ganancia se le suele dar el nombre de ISO, pues la ganancia que tiene que ver, o si la relacionamos con las cámaras analógicas que venían antes, se gradúan en lo que antes se llamaba las asas, o sea, cuán sensible era un rollo fotográfico. Entonces está relacionado con la ganancia ISO. Si un rollo fotográfico era muy sensible, tenía una asa alta, y si era poco sensible, una asa baja, ¿no? Ganancias muy altas me permiten generar una buena imagen en condiciones de iluminación muy pobres, o sea, cuando estamos muy oscuros. Sin embargo, cuanto mayor sea la ganancia, más ruido va a generar el sensor, ¿no? Estamos elevando el nivel de ruido. Entonces, eso es lo que nos permite hacer el ISO en una cámara. A continuación, podemos considerar el ruido del sensor, o sea, los amplificadores van a aportar ruido, ¿sí? Y el ruido normalmente va a estar relacionado con un patrón fijo que tenga que ver con la fabricación, ruidos de corriente oscuras, ruidos de disparo, ruidos del amplificador mismo, ruidos de cuantización, ¿sí? Hay un montón de componentes que van a participar de la generación del ruido. Los ruidos normalmente se pueden modelar, se pueden hacer modelos estadísticos que te permitan saber con qué estás trabajando y cuál es tu piso o tu nivel del ruido. ¿Está bien? Ese es otro de los parámetros importantes de la cámara. Luego tenemos el conversor analógico digital. Una vez que se amplificaron esas señales, bueno, conversor analógico digital, aquí es donde las señales analógicas finalmente van a ser convertidas a digital. Y los parámetros importantes del conversor AD, ¿sí? Serán la resolución en bits, ¿sí? Que eso me va a dar la calidad del conversor, y también la cantidad de bits que corresponden al nivel de ruido. Porque si bien normalmente para por ejemplo, una imagen comprimida en JPEG se utilizan 8 bits y 16 bits se utilizan para los formatos RAW o crudos, no necesariamente esos son los bits realmente utilizables, porque hay que considerar cuántos bits
tiene el nivel de ruido, ¿sí? Para saber cuántos son los bits que son efectivos realmente. Entonces, una vez que el conversor AD logró pasar a discreto las señales amplificadas de la etapa anterior, bueno, ya obtenemos o podemos obtener la imagen en formato RAW o crudo, sin ningún tipo de compresión. Ahora, luego de la generación de la imagen RAW, sigue la etapa que se llama demosizing en inglés, ¿sí? Que tiene que ver con el filtrado del color. La utilización de filtros de color para obtener cuánto aporta cada canal de color, por ejemplo el rojo, el verde y el azul. Ahora en el slide siguiente vamos a explicar un poco mejor cuánto aporta cada uno y cómo se forma el color después, interpolando los resultados de estos filtros. Entonces a esto se le llama filtrado e interpolación de color, ¿sí? Fíjate, cuando veamos más adelante, se utiliza mucho el patrón o el filtro de Bayer, ¿sí? Donde hay mayor participación de los sensores sensibles al verde. El verde es el sensor verde es el que tiene más participación en la luminancia de la señal que se recibe. Entonces, por eso hay mayor cantidad de sensores verdes, y además porque el ojo humano es más sensible también a la luminancia, a los cambios de luminancia. Entonces, cuanto más sensores tengamos dedicados a obtener los valores de luminancia, mejor. Después lo voy a explicar un poco más en detalle. A ver, luego de que nosotros hemos muestreado de alguna manera la imagen bidimensional, esta imagen 2D analógica, la convertimos a discreta y obviamente realizamos un filtrado, un muestreo. Cuando vos realizas un muestreo, vas a generar efectos de aliasing, ¿sí? Es decir, que los espectros, si la frecuencia no es suficientemente elevada, vas a generar espectros que se van a superponer y van a provocar efectos indeseados en la imagen final, ¿no? Por lo tanto, lo que se suele hacer es aplicar algunos filtros de anti-aliasing para mejorar un poco el resultado de la imagen discreta que se obtiene después de estos filtros, ¿sí? Una de las últimas etapas tiene que ver con el balance de blancos. ¿El balance de blancos a qué se refiere? Y el modelo normalmente, o sea, si uno ilumina a un objeto, una escena, con una fuente de iluminación lo más parecida al sol, lo que llamaríamos nosotros la luz blanca pura, en la imagen, lo que nosotros veamos como blanco en la imagen obtenida va a ser bastante fiel al blanco verdadero, ¿no? El tema es cuando utilizamos otras fuentes de iluminación, como acá puede ser un foco LED, o en algunos casos un foco incandescente, ¿sí? Donde el patrón de iluminación ya no es el blanco puro, sino que tiene cierto color, ¿sí? Y el blanco entonces en la imagen resultante ya se ve con cierto color. Entonces el balance de blanco trata de encontrar cómo se vería el blanco en la imagen en función de la iluminación que yo tengo, para poder corregir ese blanco y transformar y corregir el resto de la imagen, ¿sí? Normalmente el balance de blancos se puede configurar en una cámara, a veces es automático, pero es importante configurarlo para que no haya una deformación de los colores, ¿no? La curva o la corrección gamma en realidad está más asociada a lo que era el sistema de televisión anterior. Para aquellos que no conocen, en los televisores que estaban hechos de tubos de rayos catódicos, el fósforo que se utilizaba en las pantallas tenía un comportamiento no lineal, es decir, no se comportaba igual para todos los valores de luminancia que se querían mostrar. Por lo tanto, para poder
corregir y compensar ese efecto no lineal del fósforo, se aplicaba una función gamma, ¿sí? Una función gamma que es b a la gamma. O sea, el parámetro gamma era el exponente. Luego se descubrió también que en la transmisión de esos datos, esta compensación de gamma, donde le da mayor ganancia a los valores bajos de señal y después va saturando, hacía que pudiera compensar también los errores o el ruido que se sumaba a la señal analógica en la transmisión. A ver, cuanto más débil sea la señal que yo quiero transmitir ante un nivel de ruido, la relación entre ambos va a ser mayor cuanto más débil sea la señal. Cuanto más alto sea el nivel de la señal, menos me va a afectar el ruido. Por lo tanto, si yo utilizo una función donde le doy mayor ganancia en la transmisión a las señales débiles y saturo hacia las señales más fuertes, me va a ayudar con el tema del ruido en la transmisión. Pero eso era en el sistema de televisión anterior, ¿sí? Ya el sistema de televisión actual, que no es más analógico, sino es digital. Sin embargo, en la transmisión se realiza una compresión normalmente, y en la compresión se produce un efecto similar. Es decir, el error de cuantización de cuando yo voy a comprimir o pasar o discretizar algo, el error de cuantización tiene más incidencia cuando las señales son débiles que cuando las señales son fuertes. Por lo tanto, el nivel de cuantización de esos sistemas analógicos digitales con los que voy a comprimir va a tener un mayor espaciado para señales débiles y un menor espaciado para señales más fuertes. Por lo tanto, se adoptó también el tema de la corrección gamma en los sistemas actuales de generación de imagen, ¿sí? También hay un montón de problemas con las pantallas donde se muestra una imagen que están relacionados con esto, pero no voy a profundizar mucho más, además porque no soy experto en el tema. Por último, una vez corregido este efecto gamma, llega la compresión. La compresión tiene que ver con justamente tratar de utilizar una menor cantidad de bits para transmitir la misma o aproximadamente la misma información, o transmitir el mensaje que quiero dar perdiendo la menor cantidad de información posible. Como la mayor parte de la información de una imagen está ubicada en la luminancia, ¿sí? y el sistema visual humano es más sensible a los cambios en la luminancia, entonces es mejor dedicar mayor cantidad de bits a la señal de luminancia y no tanto a la crominancia, que vendría a ser el cambio de las tonalidades, ¿sí? Entonces se suele utilizar un submuestreo, pero con mejor calidad para la luminancia, que es la que más efecto tiene sobre el sistema visual humano. Uno de los algoritmos más conocidos es JPEG, ¿sí? Que utiliza la transformada discreta coseno, que es una variante real de la transformada discreta de Fourier, ¿sí? Esto es para poder disminuir la cantidad de bits que se transmiten, ¿no? Fíjense que yo había mencionado antes que, por ejemplo, una imagen cruda o RAW, permítanme, se utilizaban 16 bits, bueno, y en una imagen JPEG utilizamos 8 bits, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con la compresión. Entonces hemos visto un panorama completo de todos los pasos y procesos que están presentes en la generación de una imagen digital. Bueno, ahora habíamos mencionado que una de las partes de este sistema era el sensor, ¿sí? Los elementos fotosensibles con los cuales capturamos la luz. Y lo vamos a separar en dos: los sensores CCD, que viene de las siglas Charge Coupled Device, ¿sí? O dispositivo de colector de cargas, ¿sí? O de cargas acopladas. Y por otro lado, los sensores CMOS, que esos estamos más familiarizados porque es el mismo término cuando
en los circuitos digitales hablábamos de las familias TTL y las familias CMOS. En un sensor CCD, ¿sí?, los elementos o los fotodiodos absorben la luz y la transforman en cargas, ¿sí?, en cargas eléctricas. El patrón de rojo, verde y azul tiene que ver con el patrón de Bayer que les voy a mencionar un ratito, que es para la absorción de las frecuencias en distintos canales que se corresponden con los tres colores primarios, ¿no? Pero bueno, cada uno de estos píxeles o fotodiodos va a tomar y convertir la luz acumulada en cargas. Ahora, para leer las cargas que se han acumulado en cada píxel, el sensor CCD trabaja por columnas, ¿sí? Esta primera columna lo que va a hacer es enviar sus cargas al canal, ¿sí?, al canal de datos, uno a uno. Para esto se utiliza un registro de desplazamiento vertical, ¿sí?, que me va a permitir ir moviendo los datos de píxel a píxel hasta el canal de comunicaciones, y uno a uno serán amplificados, ¿sí? Primero vamos a convertir lo que es la carga eléctrica en un voltaje, va a ser amplificada, y por último el conversor analógico digital lo va a transformar en un número binario, ¿sí? Pero bueno, luego con el registro de desplazamiento horizontal me voy a ir corriendo a las columnas siguientes, descargando los datos, convirtiéndolos, amplificándolos y luego pasándolos a digital. Y así con cada una de las columnas de la imagen, ¿sí? Eso es principalmente lo que hace un sensor CCD. En el caso de un sensor CMOS, ¿sí?, vamos a ver la imagen. La diferencia que tiene es que junto a cada uno de los fotodiodos yo además tengo una circuitería que me permite hacer la conversión de la carga acumulada por absorción de luz, la amplificación de la misma señal junto al mismo píxel. Es decir, tengo un conversor y un amplificador por cada píxel. En el otro caso teníamos un solo amplificador y conversor y lo íbamos trabajando por filas, ¿sí? Acá, dado que el sistema de integración en un chip es similar, entonces me permite incluir la electrónica para la amplificación junto al píxel. Esto hace que la lectura de la imagen sea bastante más rápida, o sea, la velocidad de procesamiento de la imagen sea más rápida, porque tengo un amplificador por cada píxel. Entonces después tengo los amplificadores de columnas y los controladores de filas. Un sensor CMOS normalmente se lee por filas, ¿sí? Fila a fila vamos leyendo lo que tiene cada resultado, pero ya ahora no tengo que amplificar uno a uno, ya están todas amplificadas, simplemente se pasa al amplificador de columnas y se pasa al conversor AD por filas, ¿sí? Esto me produce una velocidad de procesamiento bastante mayor en un sensor CMOS. Bien, en esencia ambos tipos de sensores tienen la capacidad de convertir las cargas, la luz en carga eléctrica, ¿sí?, y luego una señal de voltaje. En ambos casos es lo mismo. Los sensores SD y CMOS fueron inventados alrededor del año 60-70 por la misma empresa. Sin embargo, en aquel momento, por la tecnología de fabricación que había disponible, los sensores SD entregaban una mejor calidad de imágenes, ¿sí? Los sensores CMOS necesitaban aún mejorar la tecnología de fabricación para que los elementos fotosensibles fueran más uniformes entre sí, ¿sí?, de tal manera de disminuir un poco el ruido que se generaba. Entonces en aquel momento el CCD era bastante mejor. Pero bueno, ha avanzado muchísimo la tecnología y ahora cada vez son mejores los sensores CMOS y se están igualando, ¿no? Entonces, si tuviéramos que comparar a los sensores CCD y a los CMOS, podríamos compararlos en distintos ejes. En principio, respecto a la integración, o sea, su fabricación, es más sencillo poder fabricar un sensor
CMOS más sencillo, pero aunque es más costoso porque se necesitan muchas más máscaras a la hora de fabricar el chip por el tema de los detalles, ya que se diseña alrededor de cada píxel también la circuitería que lo va a procesar. Entonces hacen falta más capas y va a ser más caro. Pero como en el CCD no se pueden integrar otros componentes junto al elemento fotosensible, hace falta agregar un chip adicional. En definitiva, el tamaño completo del sistema en un CCD va a ser más grande que un sensor CMOS, que va a ser más compacto, ¿sí? Por lo tanto, CMOS saca una ventaja ahí respecto a la integración. Respecto del consumo, bueno, dado que el CCD necesita múltiples fuentes de alimentación, ¿sí?, y tensiones que andan entre los 7 y los 10 voltios, van a tener un mayor consumo que los sensores CMOS, ya que necesitan una única tensión de alimentación, y además va a ser mucho más baja, de 3,3, 5, pero ahora los CMOS cada vez van consumiendo menos. Hay CMOS de 1,1, 1,8, es decir, tienen la capacidad de trabajar en tensiones muy bajas, por lo tanto tienen muy bajo consumo. De esa manera CMOS también saca ventaja respecto al consumo cuando lo comparamos con los sensores SD. Respecto a la velocidad de procesamiento, hace un ratito hablábamos de que al tener la circuitería junto al lado del píxel, permite que la conversión y la amplificación sean realizadas por cada píxel, y esto va a hacer que la lectura de la imagen sea mucho más rápida, ¿no? Entonces la velocidad de procesamiento del CMOS también es mayor que la del CCD. Cuando hablamos de ruido y sensibilidad, bueno, aquí es donde saca un poco de ventaja el CCD. Si bien el sensor CMOS tiene circuitería alrededor que hace que la velocidad de lectura de la imagen sea mayor, tiene como en detrimento un menor factor de llenado. Porque por cada región de cada píxel, solo una porción está ocupada por el píxel o el elemento fotosensible efectivo, y el resto de la región está ocupado por otra circuitería. O sea que del área total de la oblea, solo una parte está ocupada por los elementos fotosensibles, el resto está ocupada por la circuitería de conversión y amplificación. Entonces de esta manera la sensibilidad de los píxeles CMOS es menor que la CCD, justamente porque tiene menos área efectiva. De esa manera, si son menos sensibles los elementos del CMOS, entonces vamos a tener un rango dinámico menor. O sea, el rango de intensidad entre la intensidad más baja y la intensidad más alta que podemos captar en una imagen, eso se llama rango dinámico, en un CCD va a ser bastante mayor, justamente porque tengo elementos más sensibles. En definitiva, voy a tener imágenes de mejor calidad con sectores muy oscuros y muy claros, y todos se van a ver bien dentro de esa imagen. Otro problema que pueden tener los CMOS es que al tener un amplificador cada píxel, en el proceso de fabricación, los amplificadores de cada píxel no necesariamente tienen que ser exactamente iguales. Puede ser que no salgan idénticos. Es muy difícil que salgan idénticos. Entonces, al no ser exactamente idénticos, eso agrega un elemento más de ruido en la señal. De todas maneras, CMOS ha mejorado muchísimo en cuestiones de ruido y sensibilidad, y se va equiparando a los sensores CCD. ¿Sí? Respecto de la distorsión, también CCD tiene ventaja. Si bien tiene problemas de lo que se llama el efecto blooming, que es cómo se contamina una celda a partir de las celdas vecinas, principalmente cuando tenemos intensidades muy bajas o muy altas de luz. Es decir, que se contamina un poco la carga que se pasa de una celda a la otra cuando se da el efecto de blooming, ¿sí? Si un píxel, por ejemplo, se satura por la luz, es decir, que ingresó demasiada luz, que
que llegó al nivel máximo que es sensible el sensor, bueno, empieza a saturar a los sensores que están alrededor. Entonces se produce un efecto de arrastre y de blooming hacia el resto de los píxeles. Sin embargo, se pueden usar técnicas anti-blooming para corregir estas cosas. En CMOS lo que sucede, como la imagen se lee línea por línea, si yo tengo un elemento, un objeto en imagen que se mueve muy rápidamente, al leer línea por línea, yo lo que voy a hacer es que si ese elemento se está moviendo, el resultado final de la imagen va a ser que el objeto ese que se estaba moviendo se vea deformado en la imagen, debido a que yo fui midiendo línea por línea y no pude seguir la dinámica de ese objeto. Esto se le llama rolling shooter, el efecto de rolling shooter, porque tengo un disparador, ¿sí? Un trigger que trabaja línea por línea. Para evitar este problema hace falta que la cámara sea un poco más sofisticada y tenga un shooter, un disparador global, lo que se llama global shooter. Esto hace que todos los píxeles estén expuestos a la luz durante la misma cantidad de tiempo. Con la lectura por línea no necesariamente se puede asegurar eso, por lo tanto se generan esas deformaciones. Teniendo en cuenta estas cosas, respecto a distorsión, los sensores SD corren con un poco de ventaja. Y si hablamos del costo, habíamos mencionado antes que el proceso de fabricación de un CMOS, si bien es más sencillo, tiene muchos más detalles y las máscaras son mucho más pequeñas y hay que ir mucho más a los micrones, ¿sí? Entonces eso produce que sea un proceso de fabricación más caro. Si tuviéramos que concluir para qué aplicaciones usaríamos SD o qué aplicaciones usaríamos CMOS, no es una tarea muy difícil, muy fácil, ¿sí? Es una tarea bastante difícil y es difícil encontrar una regla general, ¿sí? Para estas aplicaciones una cosa, para estas otras. Se dice, sin embargo, por el avance tecnológico, que el CMOS de todas maneras va a alcanzar al CCD en las cosas que le está faltando, ¿sí? Al menos en las cuestiones de distorsión, sensibilidad, ruido, costo. En definitiva, van a pasar los años y CMOS va a terminar de tomar el mercado, ¿no? Así como lo hizo frente a la tecnología TTL. Pero si habría que arriesgarse a decir algo, diríamos que si tenemos una aplicación donde se necesita alta velocidad y bajo consumo, como puede ser los aparatos electrónicos de consumo por el usuario, usaríamos tecnología CMOS, ¿sí? Un sensor CMOS. Si necesitamos un sensor para una aplicación de alto rango dinámico y donde haya bajo ruido, usaríamos un sensor CCD. Aplicaciones típicas o ejemplos de esto son las imágenes espaciales, ¿sí? Captadas por telescopios, por ejemplo, o las imágenes de cámaras especiales donde se ve el infrarrojo, ¿sí? Este tipo de cámaras, el sensor CCD va a dar una imagen mucho mejor y más nítida ante la menor presencia de ruido y mayor rango dinámico. Esto es lo que podemos decir los distintos tipos de sensores. Ahora, todos estos sensores me van a conformar en definitiva una imagen a color, ¿sí? Pero ¿cómo es que puedo distinguir el rojo del verde del azul, por ejemplo? Esto se hace a través de un patrón como el filtro de Bayer que tenemos marcado acá, donde tenemos algunos sensores que son más sensibles al color verde, ¿sí? Lo estoy marcando acá. Dado que la luminancia tiene más componentes en el espectro del verde, este tipo de patrón tiene la mitad de esos elementos que son de color verde, ¿sí? Y están distribuidos de esta manera. Y la otra mitad se reparten entre rojos y azules, ¿sí? Además, recuerdo lo que dije antes de que el sistema visual humano es más sensible a las variaciones de luminancia y entonces
le resulta más fácil detectar los verdes. Entonces, si utilizo más píxeles para medir el verde de una imagen, voy a obtener una imagen mucho más fiel. Entonces, luego de medir cada uno de esos aportes de la luz respecto al verde, el rojo y el azul, mediante interpolaciones de esos valores yo puedo armar cuál es el valor RGB de un píxel, ¿sí? Cuánto de rojo, cuánto de verde y cuánto de azul tiene ese píxel. Entonces, en definitiva, voy a armar una tripla, ¿sí?, con 3 valores del porcentaje de rojo, de verde y de azul, ¿sí? Normalmente los porcentajes van de 0 a 1, o sea, esos valores van de 0 a 1 para cada canal, o bien si estamos trabajando con enteros y 8 bits, bueno, serán 8 bits por cada canal, lo que me da 256 niveles de rojo, niveles de verde o niveles de azul. ¿Por qué rojo, verde o azul? Bueno, eso tiene que ver con lo que hablamos antes de los conos que están ubicados en la fobia de la retina del ojo. Nosotros tenemos conos que son más sensibles a la luz azul, otros que son más sensibles a la luz verde y otros más sensibles a la luz roja. Ahí en la imagen se puede observar cómo es el espectro en cada uno de esos casos y cómo es la sensibilidad para cada una de las frecuencias. Entonces, haciendo una mímica del sistema visual humano, se suele trabajar con sensores que sean más sensibles a cada una de esas frecuencias. ¿Cómo se logra eso? Bueno, se utilizan filtros. A la luz blanca o la luz que viene del exterior se interpone un filtro que sea capaz de eliminar las otras dos espectros. En este caso el del rojo me va a eliminar el verde y el azul, ¿sí? Va a ser un pasabanda que me va a eliminar mayormente el verde y el azul. El verde me eliminará los otros dos canales y el azul de la misma manera. Entonces, con estos filtros puedo obtener los sensores que son sensibles a cada uno de esos 3 colores, y con esta conformación tipo patrón de Bayer y la interpolación correspondiente armo cuánto vale el componente de rojo, de verde y azul por cada uno de los píxeles. Bien, volviendo a la sensibilidad del ojo humano con estos 3 colores, el rojo, el verde y el azul, vamos a hablar un poquito de lo que son los colores aditivos y los colores sustractivos. Cuando trabajábamos nosotros en la escuela primaria con artes plásticas, ¿sí?, nosotros mezclábamos colores primarios, ¿sí?, como el rojo, el verde y el azul, y obteníamos o generábamos otro tipo de colores. O sea, nosotros sumábamos 2 pinturas de distinto color y generábamos una pintura de otro color diferente. Esos son los colores aditivos, el rojo, el verde y el azul. Fíjense que cuando combino el rojo con el verde, se genera el amarillo. Cuando combino el verde con el azul, se genera el cian, ¿sí? Y cuando combino el rojo con el azul, se genera el color del magenta. Seguramente estos colores les suenan por los cartuchos de las impresoras, por ejemplo, ¿sí? Cuando junto los 3 colores, el rojo, el verde y el azul, se formaría el blanco. Y estos se componen no porque se mezclan las longitudes de ondas y me generan una longitud de onda distinta. No. La mezcla de colores la produce el cerebro humano, ¿sí? Tengo los conos que son sensibles al rojo, los conos que son sensibles al verde, los que son sensibles al azul. Y esa combinación la hace el cerebro para percibir otros colores diferentes a partir de la mezcla de esos 3 canales. Pero no quiere decir que se mezclan las longitudes de onda y me genera una longitud de onda distinta, no. No es así como funcionan. Por otro lado, tenemos los colores sustractivos. Los colores sustractivos son el cian, el magenta y el amarillo, o CMY, y se suele utilizar también la K para el color negro. Son colores sustractivos que se suelen utilizar en las imprentas, por ejemplo, ¿sí? Son los 4 colores.
y haber encontrado cartuchos de impresora que tengan sean el magenta, el amarillo y el negro como componentes. Ahora los colores se sustraen entre sí. El cian con el magenta, cuando se restan entre sí, me generan el azul. El cian con el amarillo, cuando se restan entre sí, me generan el verde. Y los otros dos, cuando se restan entre sí, me generan el rojo. ¿Sí? Entonces, en definitiva, cuando yo tengo una imagen discreta, lo que termino obteniendo es una matriz que tiene n filas y m columnas. ¿Sí? La cantidad de m filas corresponderán a la cantidad de sensores que tengo en el eje horizontal. Y las m columnas tendrá que ver con la cantidad de elementos fotosensibles que tiene mi sensor en el eje vertical. Y tengo tres canales, rojo y verde, verde y azul, como veníamos hablando recién. Y esto está relacionado con cómo el humano fisiológicamente percibe los colores. Después el cerebro se encarga de mezclar y terminar de demostrarnos que podemos percibir otras tonalidades de colores a partir de la combinación de estos tres colores primarios. Después podemos mencionar el concepto de resolución de color. El concepto de resolución de color es decir cuántos bits me representa cada canal. Si utilizamos 8 bits por cada canal, que tenemos 256 valores distintos de un color, bueno, estaremos utilizando el sistema RGB24. En definitiva, cada píxel de la imagen se representa con 24 bits. ¿Está bien? Entonces habrá que multiplicar 24 bits por m por n para saber cuántos bits pesa una imagen, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente percibe una persona el color? Y esto normalmente se modela. O sea, el modelo RGB es un modelo matemático que me permite representar matemáticamente al color. Entonces el modelo RGB es uno, pero no es el único modelo o espacio de color. Existen otros. Fíjense que si nosotros tuvimos que ver un diagrama de cómo son los colores, cómo se perciben los colores en RGB, fíjense, nosotros sabemos que el violeta, por ejemplo, ¿sí? El color violeta o el que va tirando los espectros ultravioletas, se va pareciendo el violeta al rojo, como si diera el espectro una vuelta y los colores azules terminan siendo violetas y luego rojos, y los rojos terminan siendo verdes y los amarillos después se transforman en azul y pega la vuelta, ¿no? Sin embargo, el sistema RGB, fíjense que acá un píxel de color azul está en una punta de ese sistema de coordenadas RGB y el píxel rojo está en la otra punta, o sea, están bastante alejados. Existen otros espacios de color donde se ve la percepción de los colores de una manera diferente. Tenemos el CIE X y Z, fíjense, este es un diagrama del croma que es distinto al RGB, es un modelo matemático totalmente diferente. Y por otro lado tenemos también como ejemplo el modelo HSV. El modelo HSV, lo voy a marcar acá, tiene que ver la H con hue. Hue es tono en inglés, ¿sí? El tono. La S es de saturación y la B es de value o valor, que tiene que ver, es parecido al brillo. Matemáticamente esto se puede ver en un espacio que es similar a un cono, ¿no? El eje central del cono, ¿sí?, es este, y el eje central de ese cono está relacionado con el nivel del brillo, o sea, cuán brilloso se ve un color. Fíjense que los valores de abajo, en ese eje que es el de brillo, cuando son muy bajos, es un color oscuro. Cuanto más oscuro sea un color, menos podemos visualizar el tono. Es muy difícil, si un color está oscuro, saber qué color es o qué tono tiene, ¿sí? Sin embargo, cuando el color es muy brilloso, bueno, ahí la forma que vamos a percibir el color va a depender
de cuán saturado esté ese color para poder saber qué tono tiene. La saturación tiene que ver con cuán vivo se ve ese color. Si un color está muy saturado, quiere decir que es muy intenso, muy vivo. Un rojo saturado es algo que es muy natural, no está empastado, es bien vivo, es bien que sobresale, ¿no? Y sin embargo, un rojo poco saturado sería como un rojo gastado. Cuando un color no tiene saturación, va tendiendo a un color gris, ¿sí? Entonces las cosas grises como que van perdiendo la saturación. Y el último elemento, que es la matiz, le llama ahí, o el tono, en inglés hue, es, digamos, en qué tipo de tonalidad estamos, la tonalidad de los azules, de los rojos, de los violetas. Y este modelo, fíjense que tiene algo que es en un círculo, es decir, los azules se convierten en violetas, los violetas se convierten en rojos, y luego en amarillos, luego en verdes, y los verdes se transforman en celeste y en azules. Y hay una continuidad en la tonalidad que tiene que ver más con cómo los humanos perciben el color. No son los únicos espacios de color o modelos de color que existen. También existe otro como el LAB, el HCL, el YIQ, IUV, YCB, CBR. No vamos a entrar en detalles de eso, pero que sepan que existen. Cualquier cosa se puede consultar la bibliografía. Vamos a ir llegando un poco al final de esta parte de la clase que tiene que ver con la cámara, preguntándonos, bueno, y volviendo un poco a pensar en cómo era el modelo de Pinhole, ¿no? ¿Puedo estimar la profundidad a partir de una imagen? En principio pensaríamos como que no, porque yo tengo una proyección de puntos o coordenadas tridimensionales hacia el plano de la imagen que es bidimensional. Estoy perdiendo una dimensión, ¿sí? Estoy perdiendo una dimensión. Entonces lo que yo veo, por ejemplo, que tengo en la figura acá a la derecha, yo no sé si estoy viendo en ese caso una habitación muy pequeña, una mesa muy pequeña, un cuadro muy pequeño, pero que está muy cerca de la persona, o bien es una habitación inmensa con una gran mesa, un gran cuadro, y que se encuentra alejada muchísimo de la cámara, ¿sí? Es decir, lo que nos puede mostrar el modelo de Pinhole es que un mismo rayo que se proyecta hacia la cámara a través del pinhole puede provenir de un elemento pequeño que esté cerca o un elemento más grande que esté más lejos, y así. O sea que no podemos saber la escala del objeto que se está proyectando. De ahí salen muchas veces los engaños al cerebro que se producen con elementos muy pequeños que están muy cerquitas y se los ponen al lado de una maqueta y te hacen un truco visual, un engaño, ¿no? En definitiva, se pierde una de las dimensiones, pero sin embargo podemos de alguna manera igual, a partir de una imagen, estimar algunas cuestiones que tienen que ver con la profundidad. ¿Cuáles son ese tipo de cosas que nos permiten estimar profundidad a partir de una imagen? Bueno, si algo está más cerca o está más girado o orientado distinto, lo puedo ver, por ejemplo, a partir de las sombras. En función de cómo se comportan las sombras en lo que veo, por ahí me podría decir que algo está más cerca o más lejos, orientado de distinta manera. O sea que yo puedo percibir algo a la profundidad. No es tan sencillo, pero son cosas que el humano realiza de forma muy fácil, las se integra con otro tipo de información. Otra cosa es la textura. Fíjense cómo la textura acá varía y podemos ver cómo la textura es más pequeña la textura es más pequeña en los sectores que están más alejados. Fíjense cómo cuando está en otro plano, en el horizontal, se deforma totalmente. Entonces yo puedo usar la textura para entender cómo es la profundidad de las cosas. Yo miro esa imagen con los cuadraditos del tablero de ajedrez y de alguna manera me puedo imaginar
qué distancia hay hasta la próxima pared. Además, porque está el gato en el medio, el gato uno se puede imaginar qué tamaño tiene. Si comparás el gato con los cuadraditos, un gato es equivalente a 4 cuadraditos, entonces te puedes dar una idea de qué distancia hay a la siguiente pared. Otra información que el cerebro suele utilizar para estimar distancia es el grado de enfoque o de desenfoque, ¿sí? Cuando uno intenta enfocar sobre un elemento, si me cuesta mucho enfocar, quizás esté muy cerca, y a medida que voy relajando voy viendo cada vez más lejos. Bueno, en una cámara podría hacer lo mismo, podría usar ir variando la capacidad de enfocar de las lentes, y cuanto más nítido se vea quiere decir que está más lejos, ¿sí? Me estoy generando una distancia focal más grande, ¿no? Otro elemento que se puede utilizar para estimar distancia es el movimiento, cómo se mueven las cosas en la imagen, pero para eso necesito una secuencia de imágenes ya. Si una imagen, por ejemplo, una cámara se mueve, sacamos una foto, nos movemos y sacamos otra foto. Si los elementos de la imagen se movieron mucho respecto de una imagen a la otra, quiere decir que ese elemento estaba más bien cerca de nosotros, porque se movió bastante. Si los objetos se mueven poco en la imagen, quiere decir que están más lejanos. O sea que en función de cómo se mueven las cosas en una imagen nos puede dar información de cuán cerca o no estén. Algunos animales suelen utilizar este tipo de información para medir la distancia de las cosas. Habrán visto muchos pájaros, como la paloma por ejemplo, moviendo la cabeza adelante y atrás. Ese movimiento genera múltiples imágenes donde los objetos que están cerca se moverán más y los objetos que están lejos se mueven menos. Entonces de esa forma puede obtener información de profundidad. Otros tipos de elementos que se suelen utilizar para estimar distancia o profundidad es el tamaño de las cosas. Si uno conoce un patrón de un objeto, sabe qué tamaño tiene en la vida real. Si uno lo ve en la imagen pequeño, quiere decir que ese elemento puede estar lejano, o si lo ve muy grande, quiere decir que está muy cerca, porque uno conoce el tamaño real de su función. Después se suelen utilizar las siluetas, los reflejos de la luz, el tema de las simetrías en la imagen, cómo está polarizada la luz cuando se refleja. Un montón de información que se puede utilizar para obtener distancia. Pero bueno, donde quizás nos vamos a enfocar nosotros es en la utilización de múltiples vistas para obtener la información de profundidad. Lo que se ve en imagen acá es lo que se llama la típica geometría epipolar, ¿sí? La geometría epipolar sale de utilizar, por ejemplo, en este caso, dos vistas diferentes de un punto en el espacio P. Ese punto en el espacio P se proyectará en este punto en la imagen derecha, ¿sí? Este es el centro de cámara 1, que será C1, y el centro de cámara C0, que es la cámara de la izquierda. Tengo las proyecciones de ambos puntos sobre cada una de las imágenes. Ahora, si uno une el punto P con ambos centros de las cámaras, se forma un plano, ¿sí? Y ese plano que se forma se llama plano epipolar. La intersección de ese plano epipolar con cada una de las imágenes va a determinar lo que nosotros llamamos las líneas epipolares, ¿sí? Y la intersección de esas líneas epipolares con esta línea de base que une ambos centros me determinará estos E0 y E1, ¿sí? Ahora, si yo conozco cuál es la transformación que me lleva a las coordenadas de la imagen 1 a la imagen 0, yo podría saber y poder construir este plano epipolar, ¿sí? Pero para eso necesito conocer tanto la rotación y la traslación que existe entre ambos sistemas de coordenadas. Si yo conozco la rotación y la traslación, voy a poder construir ese plano epipolar y por lo tanto voy a poder construir una triangulación que me permita saber a qué distancia está ese punto P de cada una de las imágenes.
¿sí? En definitiva, si yo tengo la coordenada C1, la coordenada C0, voy a poder triangular y obtener la coordenada P. Esto se puede extrapolar a la utilización de múltiples vistas, no solo dos, sino muchas vistas diferentes de un objeto. Yo podría sacar un montón de fotografías de distintos ángulos, de distintas alturas, con distintas orientaciones de un estatua, por ejemplo, y luego poder calcular la rotación y la traslación que hubo entre cada uno de los sistemas de coordenadas de esas cámaras que se fueron moviendo, y de esa manera cada punto en coordenadas del mundo lo voy a poder ver en distintos puntos, desde distintos puntos de vista, y con esos distintos puntos de vista yo puedo recuperar la información tridimensional de ese punto. Es decir, que yo puedo hacer una reconstrucción tridimensional de un objeto o de un espacio, de un ambiente, a partir de múltiples vistas. Después más adelante vamos a retomar este tema. Pero bueno, a un caso especial de la geometría bipolar sería el caso en que ambas cámaras están alineadas sobre un mismo plano, ¿sí? En este caso, en una cámara estéreo tiene dos cámaras que están separadas por una... Perdón, no quedó bien el dibujito ese. Están separadas por una distancia de base conocida y fija, calibrada, y están ubicadas ambas cámaras sobre un mismo plano, conviven coplanarmente. O sea, si volvemos para atrás, entonces es un caso especial de la geometría bipolar. En este caso no habría una rotación para las cámaras estéreos, solamente habría una traslación, ¿sí? Ahí vemos tres marcas diferentes de cámaras estéreo. Esta es la set es la que nosotros tenemos en el laboratorio. Bueno, entonces estoy viendo desde dos planos de imágenes que son coplanares un objeto que está en el espacio. Solo existirá entonces una traslación, que era lo que mencionaba recién, y a partir de eso yo podía recuperar la información de distancia. La información de distancia se puede recuperar observando dónde se proyectan horizontalmente estos puntos en cada una de las cámaras, ¿sí? Cada una de estas, la de izquierda y derecha, son los planos de la imagen de cada una de las cámaras. Ambas tienen la misma distancia focal, F, y B es la línea de base. Esas son conocidas. F es conocido, B es conocido, ¿sí? La resolución de las cámaras es conocida. Bueno, un punto P, ¿sí? Si está muy lejano a cada una de las cámaras, o sea, si la distancia que hay, esta Z, es muy grande comparada con la línea de base B, este punto P se va a proyectar en una columna de la imagen que va a ser muy parecida a la columna de la imagen donde se va a proyectar en la segunda imagen, ¿sí? Es decir, que la coordenada X de P va a ser muy similar a la coordenada X de P'. En el caso del gráfico, en realidad está ilustrando cuando P es un punto que está bastante cercano. Es decir, Z, fíjense que el valor de Z es comparable con el valor de B, que es la línea de base. Es decir, un punto que está cercano. Cuando un punto está cercano, fíjense que la imagen de la izquierda, el píxel se proyecta del centro de la imagen hacia la derecha. Y en la imagen derecha se proyecta del centro de la imagen hacia la izquierda. ¿Sí? Esto que marco acá. Es decir, que el píxel se movió horizontalmente de una imagen a la otra. Esa diferencia entre las dos coordenadas X del punto P y del P' se denomina disparidad, ¿sí? La disparidad es esa diferencia horizontal entre imágenes. Cuanto más disparidad exista, quiere decir que el objeto está más cercano a uno, o el punto que estoy analizando está más cercano a uno. Entonces podríamos decir que la distancia a un punto en el espacio es inversamente proporcional a la disparidad. Podemos definir entonces la disparidad como un producto de... Esto se saca directamente volviendo para atrás, analizar los triángulos que
que existen acá. Un producto de la línea de base B por la distancia focal F dividido la distancia. Fíjense que si está muy cerca el objeto, o sea, Z es pequeño, como está en el denominador, se pueden producir grandes errores en la estimación de la disparidad. Como esto es una función hiperbólica, también pasa que cuando Z es muy grande, la disparidad es muy pequeña. Entonces la inversa de la disparidad también va a producir problemas. O sea que yo puedo medir distancia con una cámara estéreo normalmente en un rango cercano a la cámara, ¿no? Haciendo una analogía con el sistema visual humano, nosotros podemos ver o poder estimar distancia hasta unos 15-20 metros nada más. A partir de los 15 metros ya no podemos estimar profundidad, pues ya es demasiado el error que cometemos. Y tampoco podemos estimar la profundidad muy de cerca, porque ya no podemos, ya no existen puntos en común entre las dos imágenes. Acá esto se basa en la premisa de que un punto en el espacio debo poder verlo entre dos vistas diferentes para poder hacer la triangulación. Para resolver el tema de la disparidad hace falta que nos metamos en el tema de extracción de puntos característicos, porque en realidad el cálculo de disparidad va a ser automático finalmente. Yo voy a encontrar puntos en las imágenes que los asocio entre sí porque creo que son lo mismo, y a partir de ahí voy a triangular, pero eso es un cálculo automático que voy a realizar. Para eso hace falta que nos pongamos en la unidad 3. Bueno, por último, existen otro tipo de sensores de profundidad, no solamente la cámara estéreo, sino también existen otros sensores que, por ejemplo, trabajan con luz estructurada. O sea, tengo un sensor de color, o sea, una cámara de color, ¿sí? Y por otro lado tengo un emisor de infrarrojo y un receptor basado en infrarrojo. ¿En qué consiste esto? El emisor de luz infrarrojas emite un patrón conocido, ¿sí?, hacia el espacio un ratito antes de que se capture la foto. Y la foto se captura de dos maneras: con el espectro visible, es decir, con el sensor CCD o CMOS que tenga la cámara, y también con el sensor de infrarrojo. En función de cómo se deforme el patrón, ese infrarrojo, en la cámara, en la imagen capturada, va a estar relacionado con cómo es dimensionalmente el espacio, ¿sí? Si hay cuestiones que van a ser muy cerca, eso se va a ver en la deformación del patrón. Es básicamente geometría de cómo se deforma ese patrón conocido, que puede ser una red, ¿sí? Cómo se deforma en el espacio para obtener la distancia. Este tipo de cámaras se lo suele llamar RGBD, porque tiene no solo el color de rojo, el de verde y de azul, sino también tiene el D de la distancia, como si cada píxel tuviera 4 valores diferentes. En la imagen a la derecha se puede ver cómo, por ejemplo, se deforma un patrón que es a rayas en un espacio que es ondular, ¿sí? Se van a generar ondulaciones. Y en la cámara donde estoy recibiendo el patrón infrarrojo veo la ondulación, entonces puedo calcular o ver cómo es ese espacio. Para terminar, un ejemplo también de una cámara, un sensor de profundidad SIC, pero en este caso no se basa en un patrón infrarrojo, o sea, no es luz estructurada, sino se llama el tiempo de vuelo, time of flight. Si tengo un sistema iluminador, ¿sí?, que se envía, y con el rebote en el objeto se cuenta la cantidad de tiempo que pasó entre que se emitió y rebotó para saber la distancia que están las cosas, y con eso puedo sincronizar el iluminador con el sensor de imagen para estimar la distancia al objeto, pero ahora no en función de una luz estructurada, una deformación, sino del tiempo de vuelo de esa luz. Bueno, con esto damos por finalizado esta parte que tiene que ver con las cámaras. Esperemos que se haya entendido, ¿sí? Nos vamos a encontrar
en la próxima clase para hablar un poco de GPS y por último hablar de sensores de medición inercial. ¿Sí? Con esto nos vamos despidiendo. Hasta la próxima. Que siga muy bien. Un abrazo.